Bueno, en esta mañana quiero hablar de la imagen de Dios en el hombre. Amén. Y para eso agarré Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, enseñoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Que anda sobre la tierra. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, gracias, Jesús. Te pido, Señor, que estés ministrando de una manera muy especial en esta mañana, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, que haga el efecto que tú quieres en la vida, en los corazones de cada uno de mis hermanos, conforme a tu voluntad. Dame la unción y el denuedo para predicarla. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces hablemos un poco de la imagen del hombre, mejor dicho, de la imagen de Dios en el hombre. El hombre fue partícipe de la naturaleza divina. Al principio, cuando fue creado el polvo de la tierra, Dios sopló aliento de vida. Y obviamente lo hizo diferente a toda la creación porque realmente tenía características totalmente diferentes. No porque era de carne y hueso o porque los rasgos físicos se parecían a Jesús, a Dios. No. No era por eso. Pero vamos a estar viendo en esta mañana algunas características muy importantes. Y esto obviamente fue afectado precisamente por la desobediencia del hombre. El hombre, o mejor dicho, la imagen de Dios se vio empañada por la desobediencia. Ahora, en Cristo, quiero aclarar eso, en Cristo recuperamos la imagen de Dios. Por supuesto que sí. Y somos participantes de lo divino. Entonces la promesa de Dios se hace tangible en nuestra vida, porque manifestamos la naturaleza divina. La naturaleza divina, yo quiero acotar eso, muy importante para que usted pueda entender, se manifiesta por la fe, o sea que la fe es el adherente que nos transmite la naturaleza divina. No podemos dudar, no podemos negar, no podemos hablar en forma negativa, porque si decimos tener fe, obviamente esto se tiene que demostrar. Porque la fe no consiste nada más que en palabras, sino en hechos. Fe en cuanto a lo que nosotros denominamos como doctrina de la palabra de Dios. Fe en cuanto a lo que realmente creemos y anhelamos tener delante de Dios, pero también fe en cuanto a lo que es el milagro, y obviamente esto es a través de la naturaleza divina, no es otra cosa, porque por eso se le dio fe al hombre, y por eso Jesús se atribuye la autoría de la fe, y la culminación de la misma. Entonces quiero que entienda que cuando nosotros empezamos a decir, yo tengo fe, la naturaleza divina tiene que manifestarse en mi vida. Porque si no, las promesas no se hacen realidad. No podemos esforzar a Dios y decirle, yo quiero esto y me lo tenés que dar. Porque eso sería contraproducente en cuanto a lo que es lo espiritual. Y estaríamos en contra de la palabra de Dios. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la imagen de Dios tenemos que hablar de eso. La naturaleza divina en nosotros se manifiesta a través de su imagen. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces la imagen de su Hijo. Pedro decía, para esto vino Cristo, para que nosotros siguiéramos sus pisadas. Quiere decir que
Adán, que fue el primer hombre, por eso se llama Adán, primer hombre, era el primogénito en aquel entonces, en la creación. Pero Adán falló en su misión. Y por ende, las generaciones futuras se vieron afectadas por la maldición que se produjo en la desobediencia de Adán. Obviamente esto afectó toda una generación. No solamente, todas las generaciones de la historia de la humanidad. Ahora, ¿para qué y por qué la imagen de Dios? Porque tenemos que ser representantes de Dios en la tierra. ¿Para qué? Para ejercer autoridad. Si bien en la época de Adán, antes de que él pecara, no existía la maldad, no se conocía ni lo bueno ni lo malo, porque todo estaba bien, hasta que se le abrieron los ojos y pudieron ver lo malo. Hasta ese entonces no se necesitaba la fe, porque la naturaleza divina estaba en ellos, la imagen de Dios estaba en ellos. Cuando ellos desobedecieron, obviamente esta autoridad, esta imagen se vio truncada, trabada, y por ende fue el primero en la creación de muchos hermanos que recibieron la maldición a través de Adán. ¿Para eso vino Cristo? Claro que sí. Para que nosotros pudiéramos entender que la imagen de Dios se tiene que restaurar en nuestra vida, porque debemos manifestar lo divino en nuestra vida a través de la fe. Y de esta manera poder manifestar el reino de Dios acá en la tierra. Es por eso que Jesús, lo que está en Mateo 6:10, dice: hágase tu voluntad allá en los cielos como en la tierra. Y en los cielos y en la tierra hay una conexión, que esa fue la labor de Cristo al dejar su cuerpo acá en la tierra, para que se haga su voluntad y seamos representantes de lo divino a través del reino de Dios por la fe. Amén. Qué importante es entender la imagen de Dios en el hombre, porque nos habla de los propósitos de Dios. Es por eso que debemos negar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Esto es cargar la cruz de Cristo. Y como siempre digo, no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Pero a través de Cristo se recupera la imagen de Dios. O sea, lo divino en nuestra vida y la autoridad que se ve desarrollada a través de la fe. Autoridad que se ve desarrollada a través de la fe. Va creciendo en nosotros, de manera que nosotros vamos a estar manifestando la gloria de Dios en nuestra vida, no en palabras, sino en hechos. Dios le ha dado la bendición de ser hijo de Dios. Es por eso que usted ya no muere más. ¿Escuchó? Usted ya no muere más. Usted es eternamente espiritual. Así que si algún día dejamos este cuerpo, nos espera un cuerpo de gloria. Y por ende una eternidad con el Señor. Obviamente hay varios pasos a seguir, pero de hecho que esto básicamente es así. Y es lo que necesitamos entender. Y usted va a vivir para siempre con el Señor. En su espíritu hay poder sobrenatural. Usted lo tiene que entender.
No se asuste cuando vengan problemas o cuando vengan enfermedades. Parece firme ante las tormentas. No mire las tormentas como un imposible, sino por la oportunidad que Dios le está dando para que usted desarrolle fe y se empiece a levantar. Y la imagen de Dios se manifiesta en su vida. Toda la Biblia nos habla de eso. En esta etapa de vida podemos ver cómo Dios está completando su obra en nosotros. Desarrollando en nosotros la identidad que se perdió. Identidad de hijo de Dios. Que junto con la fe va creciendo. Cuanto más nos sentimos hijos de Dios, tanto más cerca de Dios vamos a estar. Así que no lo podemos negar. Pero depende de cada uno de nosotros. En este desarrollo, uno va creciendo en esperanza contra esperanza. Le voy a explicar esto. Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y ya para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, Pablo está hablando de Abraham, no considera su cuerpo como un impedimento para manifestar la gloria de Dios y sus promesas. No fue así. Pero la Biblia nos dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Él no se consideró viejo para hacer la obra de Dios, pero tampoco consideró que no era su manera, sino que era la manera de Dios. Y cuando Dios te dice algo, no es alegórico, sino literal. Escuche. Esperanza. La esperanza que tenés en Dios no es la misma esperanza que Dios tiene en ti. ¿Me está entendiendo? No es la misma esperanza que Dios tiene en ti, porque Dios tiene un propósito. Y quizás vos ni siquiera te imagines y puedes decir miles de cosas con respecto al llamado que tenés, con respecto a la situación en la que estás pasando, pero Dios hace las cosas a su manera. Aunque vos tengas esperanza en Dios, Dios no se ajusta a esta realidad, ni a tu imaginación, ni a tus pensamientos, porque Él ya tiene proyectado lo que vos vas a hacer. Cuando Abraham se dio cuenta de esto, obviamente hizo muchas cosas que no tenía que hacer. Abraham llegó a tener 8 hijos, no 2, 8. Uno con Agar, otra con Sarai, que es su prima hermana, y 6 con Cetura. Con Sarai tuvo el hijo de la promesa, Isaac. Y con Agar también tuvo una promesa. Ahí ya, ¿no es cierto?, los descendientes de Ismael.
los árabes. Ahora quiero que entiendan, pese a todo, él no dejó de tener esperanza. Por eso que Pablo interpreta esto como esperanza contra esperanza. ¿Entendió? Entonces tome esto como un ejemplo para su vida. Porque no es como vos pensás, aunque tengas esperanza en el Señor, sino es como Él quiere. Amén. Soy digno de recibir y transmitir bendición. De hecho, que es así. Un cristiano no solamente tiene que recibir bendición, sino que tiene que dar bendición y manifestar la imagen de Dios, porque este es el ejemplo que Dios nos dio. En la creación, la imagen de Dios en el hombre es la identidad como hijo de Dios. Y como hijo de Dios tenemos autoridad espiritual. Cuando el hombre falló, esa autoridad desapareció. La autoridad en dos posturas. Del griego exousia, que es derecho. Del griego dinamis, que es poder. Autoridad. Primero debo creer que tengo derecho como hijo de Dios. Y luego debo ejercer el derecho de hijo de Dios con el poder de Dios. Amén. Y ahí nosotros vemos estas dos posturas, de manera que nosotros reflejamos la imagen de Dios en nuestra vida, la identidad que Dios nos dio. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, la maldición fue quitada y la imagen de Dios restaurada por la fe. Ahora Dios nos ve como su hijo, pero no solamente Dios nos ve como su hijo, también Satanás nos ve como su hijo. ¿Es por eso que Satanás te tienta? Sí. Para que vos sigas empañando la imagen de Dios en tu vida. Y para que tenga autoridad sobre tu vida. Él sigue manteniendo el imperio de la mentira. Cuando en realidad nosotros tenemos derecho de ser hijos de Dios y pararnos firme ante las circunstancias, ante los problemas, porque de esto no te vas a escapar, pero tenés autoridad. Usala. Si tenés autoridad, si sos capaz de ejercer autoridad. Porque la autoridad y la conciencia van apegadas a la autoridad y la conciencia de Dios. Cuando uno está seguro es porque nuestra conciencia siente que está bien delante de la presencia de Dios y ejercemos la autoridad porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay una conexión entre el cielo y la tierra y esa conexión la hizo Jesús en la cruz, levantó el cuerpo, manifestó el reino y nosotros recibimos la imagen de Dios y caminamos por la fe y somos reflejos de la luz de Cristo. ¿Entendió? No podemos vivir en zozobra o en mentiras. Ni tampoco me digas que yo construyo castillos en el aire. Porque lo que hablo lo hablo con autoridad, con seguridad, con firmeza. Y esa misma seguridad y firmeza la tenés tú si empiezas a ejercer la imagen de Dios en tu vida. Amén. Entonces, por un hombre entró la maldición, pero por otro,
la bendición. Por un hombre entró la muerte, la separación de Dios. No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual, la segunda muerte, la que no tiene potestad, como dice Apocalipsis. Y por el otro, la resurrección de entre los muertos. Amén. Ahora, esa autoridad se desarrolla por la fe puesta en Jesús. Esto conlleva una gran responsabilidad porque somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. Como tal. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? El último libro de la Biblia, las últimas recomendaciones de Jesús a la iglesia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Escuche, árbol de la vida está hablando de Jesús. La puerta también está hablando de Jesús. Él abrió una puerta en la cruz de Calvario. Cuando vamos a la cruz, ya estamos. Ahora la fe nos acredita el andar en el camino. Porque no es solamente entrar por la puerta, sino caminar por el camino angosto. Y eso requiere nuestra comunión con Dios, de la manifestación de la imagen de Dios en nuestras vidas. Ahora, quiero que entiendan, el árbol de la vida es aquel árbol que quitó Dios para que no viviesen para siempre Adán y Eva, ya que ellos habían descubierto lo que era bueno y lo que era malo. Y la imagen de Dios se borró y autoridad de Dios desapareció. Ahora bien, las ropas. O sea, acá tenemos que ver algo. Bienaventurado el que lava las ropas, dice. En el sentido bíblico significa la imagen de Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque nos vestimos de Cristo. Y vestirse de Cristo es vestirse todos los días. Todos los días. Todos los días. Porque todos los días estamos expuestos. Amén. Entonces esas vestiduras no tienen que estar manchadas. Esa imagen no tiene que estar empañada. Porque somos la imagen de Cristo. El primero en su generación, el prototocos. Después de Cristo, una generación que manifieste en la luz, la imagen y la autoridad a través de la fe, transmitida por la persona y la cabeza que es Cristo. Amén. Muy bien, ahora, a través de Cristo. Con esta vestiduras de autoridad de hijo de Dios, tú tienes derecho. Y ya el diablo no te está viendo a vos, sino que está viendo a Cristo. ¿Se acuerdan ese endemoniado que unos judíos querían liberarlo? Y uno de ellos, la cabeza ahí, le dijo: yo te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y él le dice, el mismo diablo le dice: yo a Pablo lo conozco, a Jesús también, pero ¿ustedes quién son? ¿Quién son? Cuando el pueblo, algunos estaban a favor de la iglesia, pero no querían demostrarlo para no recibir la excomulgación de la sinagoga. Tenían un pie en la sinagoga y otro pie con la iglesia. Pero había muchos que tenían dudas, pero aún así recibían los favores. Ellos dicen, lo reconocieron, que ellos,
eran hombres sin letras, pero que estuvieron con Jesús. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Sabe por qué? Porque ellos no dejaron de tener comunión con Dios. Porque ellos reflejaron la luz de Cristo. Porque ellos reflejaron la imagen de Dios en su vida. Y Satanás, el diablo, reconoció: estos están con Jesús. Y más adelante, después de haber salido a la cárcel, pero tuvieron un tiempo, nada más un poquito, un día ahí, pasaron la noche. Cuando salieron, Pedro y Juan se fueron con los hermanos y les contaron lo que había pasado, y se reunieron todos, y cuando estaban todos reunidos empezaron a orar. El lugar tembló y la presencia de Dios descendió. ¿Por qué será? Yo a Pablo conozco, a Jesús también, pero ¿ustedes quiénes son? ¿Podemos decir somos hijos de Dios? Hijos. La imagen de Dios en nuestra vida. Autoridad, fe, desarrollo en lo espiritual, conocimiento de la palabra. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 10: y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No solamente involucra lo espiritual, sino el conocimiento de lo espiritual y la palabra que nos ayuda a introducirnos en el campo espiritual. La imagen de Dios en el hombre, en latín, image Deus. ¿Qué significa? Se refiere a la parte inmaterial del hombre, o sea, el espíritu del hombre. La imagen de Dios está contenida en el espíritu del hombre. A través de la fe, nosotros derribamos los conocimientos antiguos, los rudimentos que dice la palabra de Dios, y los conceptos que teníamos en Dios, y también las cosas que hemos vivido que se levantan como mecanismo de defensa para darle lugar a nuestro espíritu que conlleva la imagen de Dios, que es por la fe. Amén. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, adecuándolo para el dominio que Dios le designó. Sojuzgar la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 28. Que la tierra no es más del diablo. No. Esto que estoy pisando es mío. Es tuyo. Lo que venga no interesa, yo tengo derecho y lo voy a ejercer aunque tenga que luchar contra ello. Dice en Génesis: y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y tú tienes ese derecho. Algunos lo saben, otros no. Pero ejercerlo es el tema. Dios capacitó al hombre para tener comunión con su Creador. Es una semejanza mental, moral y social y espiritual. Mentalmente, el hombre fue creado como un ser racional, con voluntad propia.
En otras palabras, el hombre puede razonar, elegir, crear, imaginar, viajar, hacer todas las cosas que aún ahora está haciendo a través de la tecnología. ¿Esto sabe por qué? Porque le queda el reflejo del intelecto y la voluntad de Dios en su espíritu. No porque tiene conexión con Él, pero está el reflejo de Dios. Amén. Ahora, con Cristo todo lo puedo, porque Dios utiliza mi capacidad. Yo no, Él. Entonces todo lo puedo en Cristo. Amén. Muy bien. Ahora bien, los cristianos somos coherederos juntamente con Cristo, porque a través de Cristo hemos recuperado la imagen de Dios. Dice la Biblia, Romanos 8, 17 y 18, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, acá hay una cláusula, tenemos que entender que juntamente con Él debemos sufrir. ¿Sabes cuándo sufrimos? Cuando le tenemos paciencia a aquel que no entiende nada. Cuando por causa de una mala interpretación de ejercer la autoridad de Dios, te juzgan. No ven los frutos, porque el Señor Jesús le dijo a un hombre, o a todos los hombres, que no miden, porque con la medida que midís serán medidos. Cuando nosotros entendemos esto, nuestra mente empieza a abrirse y a entender por qué yo debo sufrir con Cristo. A Cristo no le entendían, no le comprendían. Había muchas suposiciones. El nuevo profeta, con una nueva doctrina, decían a uno. No era una nueva doctrina, era una doctrina vieja. No lo entendían, sufrió. El desprecio de aquellos que no entendían. Escuche, esto es importante. Si sufrimos con Cristo, ¿cuándo tenés la lucha? ¿O vos crees que por ser hijo de Dios no vas a tener lucha? ¿O vos crees que por ser hijo de Dios no vas a tener problema económico? ¿O vos te crees que por no ser hijo de Dios no vas a tener problemas físicos? Pero ahí está tu fe y el creer en la autoridad y en la imagen de Dios y levantarse firme en medio de los problemas, en medio de esa tormenta, por la fe. No es aquel que cae el que está derrotado, sino el que queda en el piso. Pero aquel que cae sabe de dónde está agarrado. Amén. ¿Tú crees? Puedes. No digas, no puedo, no llego, no voy a poder estar. Entonces, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Como una suerte de consuelo, la persona que tiene esperanza y autoridad en Cristo debe mirar el futuro como la oportunidad que Dios le da de ser eternamente feliz en los propósitos de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso, entonces.
Somos especiales, únicos, irrepetibles, privilegiados por haber sido hecho imagen y semejanza de Dios. Este privilegio debe llevar en la conciencia con claridad que hay una gran responsabilidad. Gran responsabilidad. Tu vida depende de vos, no depende de Dios. Depende de lo que vos creas que sos. Depende de cuánto querés de Dios. No es como vos querés. Y obviamente es un privilegio por no haber, o mejor dicho, por separarnos del resto de la creación y hacer de nosotros personas que manifestaran la gloria de Dios. Amén. En Jeremías, y con esto quiero terminar, capítulo 32, versículo 17, dice: oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste los cielos, la tierra, con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea imposible para ti. Cuando yo creo en esa imagen, por más que tenga problemas, yo sé, aunque no sea a mi manera, que Dios me va a dar la solución a ese problema. Porque tengo autoridad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Porque he recuperado y he entendido que la imagen de Dios de mi vida vale mucho en el plano espiritual. Cuando venga el enemigo y te quiera tentar, presentale batalla. No retrocedas, pero siempre creyendo que vos tenés autoridad. Somos más que vencedores en aquel que nos salvó. Amén.